vamos a meternos en tema. Para eso tenemos ahí un pequeño informe que nos va a dar un poquito unas pistas de hacia dónde vamos en el programa de hoy. Acepta que robemos su identidad, le quitemos todos sus datos, nos entregue su alma. ¿Alguna vez te pasó esto? Seguro que sí. Aceptamos términos y condiciones. Permitimos cookies sin pensarlo, ya que solo queremos acceder a esa web o app. No podemos detenernos a leer, y si lo hiciéramos, tampoco entenderíamos esos textos con muchos tecnicismos. Aceptamos, pero ¿sabes qué pasa con tu información? Hoy vamos a hablar de cómo las compañías obtienen información, cuáles son los límites legales y por qué es tan importante para ellas tener estos datos. Hoy creamos datos aun cuando no estamos haciendo nada, con las redes sociales, la geolocalización de los celulares, cookies, historial de navegación, dejamos huella en todos lados. Ahora, esto puede ser bueno o malo, según quien posea el poder de obtener y procesar datos. Si la info sirve para que el GPS me indique el mejor camino o para evitar una estafa, será bueno. Pero ¿quién tiene el poder? La respuesta es simple. El poder lo tiene quien vos se lo das. Hola TikTok, bienvenido. Hola vieja. Hola YouTube. Hola jefe, disculpe, por ahí están diciendo malas palabras. Yo ya les hubiera desmonetizado. Sí, claro. Facebook. Sé que estabas muerta. ¿Quién te sigue usando? Tu mamá. No, en serio, tu mamá. Mira, acaba de publicar una frase motivacional. Por cierto, no te olvides de escribir a tu tío Néstor porque es su cumpleaños. ¿Alguien quiere ver unas fotitos de hace 10 años? Hola, Google. Instagram. Te reconocí, estás distinta a tus fotos. Ay, qué bruta. Me olvidé del filtro. Ahora sí. Ahí sí. Ay, me parezco con alitas para tomarme fotos. Twitter, qué bueno que viniste. Ahora soy X, chut. Perdón, la costumbre. Tenías que haber invitado más. Oye, eso es súper incorrecto. Yo ya lo hubiera desmonetizado. Hashtag típico de YouTube. Oli, ¿quieren ver fotitos de mi último viaje? A ver, chicos. Estamos aquí para conocernos mejor y ver nuevas formas de cómo robarles datos a nuestros usuarios para venderles a los gringos. ¡Y a los chinos! A los gringos, sí. Si quieren, yo puedo ayudarles con eso, optimizando lo que hacían antes. ChatGPT, tú ni siquiera eres una red social, así que lárgate. Yo soy el jefe aquí. No por mucho. Hoy vamos a hablar de datos, cómo pueden ser bien aprovechados, cuáles son los límites éticos del uso de la información y cuáles son los riesgos de la seguridad. Como habíamos anunciado, tenemos un invitado de lujo hoy. La verdad es que, nada, es un honor poder contar con invitados de este nivel, que obviamente por razones de sus tareas, de sus ocupaciones va a estar por Zoom, pero se la perdonamos porque la verdad es que es alguien que realmente queremos escuchar. Estamos hablando de Santiago Cabana. Él es jefe del área de seguridad de datos de Microsoft para Latinoamérica. Así que muy bien, es realmente la persona más indicada para este programa. Así que bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Santiago. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Podemos sacar la cortina, por favor? Ahí está, ¿nos escuchás bien? Sí, los escucho bien. Bueno, bienvenido. ¿Estuviste escuchando un ratito de lo que estábamos hablando? Sí, los últimos minutos estuve escuchando, así que interesante, me gustó esta idea de marketing de guerrilla que dejaste flotando en el aire. Y en algún momento lo vamos a retomar y hablar, bueno, también hasta dónde, ¿no? Porque no, eso de que todo vale, a veces no, pero hay veces que puede haber propuestas muy disruptivas y que tengan también relevancia y validez, ¿no? Correcto. Es importante eso de el todo vale, no vale. Entonces, exactamente. Tal vez alguna de las cosas que vamos a conversar hoy es dónde están los límites. Me encantaría. Además, ¿quién tiene la capacidad de imponer? Si es que hay capacidad de imponer límites. Bien, bueno, me gustaría ir por ahí entonces. Porque si bien, qué sé yo, también está toda la idea de qué es censura, qué no es censura, ¿no? Las agresiones en las redes. Hay todo un montón de temas que tendrán que ver por ahí con legislaciones que no están, no existen, o que son muy limitadas, o contanos vos, ¿qué hay acerca de las legislaciones en algo que no depende de un país, ¿no? Bueno,
déjame precisar una línea de pensamiento que tiene que ver con esta idea de que existen regulaciones y que esas regulaciones se pueden implementar sobre tecnologías. En un mundo globalizado, en el sentido de que las tecnologías están al alcance de cualquier persona, en principio de cualquier lugar del mundo. Después podemos entender que eso no necesariamente es así y que de pronto hay empresas que tienen que cumplir regulaciones de acuerdo a donde viven los clientes o los usuarios. Entonces uno va a encontrarse con regulaciones en Europa para empresas americanas, por ejemplo, que prestan a servicios a ciudadanos europeos y que entonces se tienen que adecuar o tienen que demostrar que cumplen con los requerimientos y las regulaciones de Europa, y lo mismo pasará con Brasil y lo mismo pasará con algunos otros países de Latinoamérica. Hay regulaciones para distintos tipos de tecnología. En particular a mí me interesa, o yo estoy, si quieren, un poco más enfocado en lo que son las regulaciones relacionadas con privacidad y seguridad. Bien. Entonces, hay otras que tendrán que ver con condiciones contractuales o qué cosas pueden o no hacer los usuarios en esas plataformas. A mí lo que me preocupa, llegado el caso, es cuando un usuario pone información personal en custodia de una empresa que presta un servicio. Bueno, ¿de qué manera uno se garantiza o está tranquilo respecto a cómo protegen esos datos en custodia, esas empresas? Y acá el punto relevante es ese, ¿no? Hay datos en custodia, entonces, ¿quiénes son los dueños de los datos? Y un poco en el anticipo decíamos, cuando aceptás los términos y condiciones, hay un punto donde se los estamos cediendo, pero ¿quién regula esos términos y condiciones? ¿Hasta dónde esos términos y condiciones? Que encima también siento que eso es algo muy naturalizado, como que no, al menos yo cuando acepto eso no me pongo a pensar qué pasa atrás de todo eso. Yo acepto y no lees tampoco. No. Bueno, a ver, es interesante porque las regulaciones, llegado el caso, vienen a imponer a las empresas condiciones. De hecho, en Argentina estamos todavía con un gran espacio de mejora respecto a ciertas regulaciones y hay algunos hechos también relevantes respecto a empresas que recopilan información y de hecho hasta pagan por recopilar cierta información biométrica que son cuestionadas en el mundo, y en Argentina pareciera que no pasa nada. Pero voy un paso más atrás a lo que comentabas. Normalmente la gente no lee los términos y condiciones. Podría, pero aún si los leyeras no los entenderías, porque están hechos por abogados para abogados. Ahora, una de las cosas que comentábamos en estos días es, también yo puedo agarrar los términos y condiciones y meterlos en una inteligencia artificial a que me los explique, o que me explique qué es lo que estoy cediendo, qué pueden hacer con aquello que estoy cediendo. Y lo que yo estoy cediendo puede ser información mía, o puede ser información emergente de mi actividad en esa plataforma o en esa aplicación. Es decir, lo que yo escribo, lo que yo comento, lo que yo publico, lo que yo salgo a buscar, lo que yo pregunto. Eso es información mía, pero es emergente de la actividad con esa aplicación. Te cuento, diferentes a lo otro, ¿no? Te cuento algo que me pasó una vez. En algún momento que hubo alguna regulación para una empresa, y seguramente no tuvieron más opción que enviar un mail, de esos mails que es para cumplir, que decía que yo podía pedir acceso a la información que ellos tienen de mí. Me metí, hice clic y decía, bueno, ¿de qué tamaño querés que te mandemos el archivo? Y me da opciones, 2 GB, 4 GB. Dije, bueno, 4 GB, qué sé yo. Al tiempo me llegó un mail con como 20 links, de cada uno 4 GB de información, y eso era lo que sabía la empresa sobre mí. No tenía ni espacio en mi disco rígido para descargarlos, ni tiempo, ni ganas, pero digo, ¿cómo puede haber tanta información que uno va dejando, no? Bueno, a ver, estamos utilizando Cloud Storage, ¿no? Hay quien está con OneDrive, con Google Drive, con Dropbox, no importa, digamos, hay muchas aplicaciones que te ofrecen almacenamiento. Sí. ¿No? Las aplicaciones de edición y de diseño también te ofrecen guardar esos trabajos en la nube. Entonces, esa es información tuya. Vamos a suponer que es información tuya. Eso es parte de lo que esas compañías saben de vos. Entonces, si vos utilizás una plataforma de correo electrónico hace 15 años y tenés los últimos 15 años de correo electrónico,
esa es información que ellos conocen de vos y que cuando vos pedís, ellos te la pueden empaquetar, como vos bien acabas de mencionar, te las empaquetan y te bueno, acá están, son tuyas. La pregunta Así es, lo que vos quieras. ¿aún los datos borrados conservan la información borrada? No, es interesante, hay que leer los términos y condiciones, pero sí es cierto que por algunas regulaciones hay datos que incluso borrados, hay empresas que tienen que conservarlos 6 meses, algunas 12, algunas 18, aunque los hayas borrado, porque es un mecanismo previsto por alguna regulación. Me imagino que para tendrá una que ver... investigación penal, por ejemplo. Exactamente, me imagino que tendrá que ver con eso. Pero bueno, ahí tendrá que un juez o un fiscal pedir el acceso. Y no creo que sea tan fácil recuperar toda esa información ya borrada. Volvemos. Depende de la Los empresa. dos puntos son correctos. Claro. Primero, hay una vía legal y las empresas se tienen que someter a esa vía legal. Y por otro lado, si está previsto en los términos y condiciones o está previsto Claro, en una se puede, regulación, sí. bueno, tiene que haber un mecanismo. Claro. Que cada empresa tiene el suyo. ¿O es todo por igual? Sí, porque también, de nuevo, va a Depende del depender de país. dónde está radicada Sí. una compañía. Y esto sí es interesante poner, ¿no? Dónde está radicada una compañía y dónde está el cliente que consume ese servicio. Por eso hago la salvedad o la distancia de yo puedo ser una empresa americana y tener un cliente en Europa o un cliente en Brasil. Y digo Brasil porque Argentina no tiene regulación tan estricta como la que tiene Brasil y entonces tengo que cumplir para ese usuario que vive en ese país. O tengo que decirle que no le puedo prestar servicio. Si yo no puedo cumplir con esa regulación, no te puedo prestar servicio. Pero estamos hablando de empresas que tienen años, están constituidas, son conocidas, tienen oficinas, respetan la ley. El problema es que estamos sistemáticamente alcanzados, si quieren usar como término, con un montón de aplicaciones que no sabemos quién las fabricó, no sabemos dónde están alojadas, no sabemos qué tecnología utilizan, qué información están recopilando. A mí me preocupa más eso, los cientos o miles de aplicaciones que están dando vuelta por todos lados y que es muy difícil determinar a qué se comprometen y cómo van a cumplir aquello a lo que se comprometieron. Sí, hubo un caso, perdón, ahora lo dejo, un caso últimamente de una aplicación que era Magis TV, que levantaban o tomaban señales de distintos canales y las compilaban todas en una aplicación y que al estar acorralados, ¿sí? Porque obviamente sí tenían malware y software dañino y mal uso de los datos, simplemente cambiaron el nombre. Y ahora empieza el juicio de nuevo. ¿Cómo se llama ahora? Ahora Super. 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 Es que te la querés bajar, tenés cuidado. No, paso. Se llama Super. Bueno, a ver, acabas de dejar caer algo que también discutimos mucho en el ámbito de ciberseguridad, que tiene que ver con el modelo de negocio o las segundas intenciones de fabricantes, aplicaciones, productos o servicios. ¿No? Esta vieja idea de que si el producto es gratis, vos sos el producto, como para de alguna manera alertar de que en el mundo en el mundo actual en el que vivimos hay que mirar con más cuidado, con menos ingenuidad, aquellas cosas que aparecen como gratis, ¿no? Porque para que eso exista, alguien paga sueldos, alguien paga infraestructura, alguien pagó desarrollo y alguien está pensando cómo recuperar ese dinero y ganarle encima. No son todos buenos los fabricantes de aplicaciones. No, no Bueno, son tan bondadosos con la humanidad. Ahí se dispara lo que yo quería preguntar hace rato y creo que me dieron pie precisamente para eso, aprovechar que está Santiago. La línea fina que hay entre los datos que se utilizan para poder bombardear con campañas, email marketing o lo que fuese, ¿qué tanto están, qué tanto se protegen dentro de esos términos y condiciones que nosotros aceptamos? Bien, es una buena pregunta porque en la mayoría de las aplicaciones que son así, si quieren, gratuitas, está esta idea de que ellos pueden revender tu información, entre comillas, ¿no? Pero la pueden poner a disposición de anunciantes y permitir que a través de información desensibilizada ellos puedan monetizar. A ver, concretamente, si alguien está ofreciendo una aplicación y su modelo de negocio está basado en publicidad, espera que quienes utilicen esa aplicación sean alcanzados por una publicidad. Ahora, esa publicidad la tiene que pagar alguien. La empresa que paga una publicidad no quiere que
su publicidad le llegue a cualquiera. Quiere un target, quiere gente de una determinada edad, en una determinada región, con una determinada educación, con determinada preferencia, y eso es un perfilamiento de potencial cliente. Entonces, las aplicaciones, no importa cómo, hacen targeting, ¿sí? Clasifican a sus usuarios y después ponen a disposición, si quieren de manera etiquetada, desensibilizada, esa información. Entonces dicen, bueno, si un fabricante no importa, vende gaseosa, quiere llegar a un determinado público, yo no te voy a decir a quién, vos tenés que confiar en mí, pero yo le voy a mostrar esa publicidad a un público que cumple con determinadas características. ¿A eso te referís con desensibilizada? A no dar datos específicos de identidad. Bueno, pero precisamente cuando uno pauta en alguna red social, ¿sí? No te dan el nombre de las personas a quien le van a llegar tus promociones. No, pero vos sí todo decís, lo demás. quiero llegar a este target, ellos son intermediarios, ellos te dicen que tienen bien targeteado su público y entonces tu promoción llega a un conjunto de personas. Ellos nunca te dijeron a quién le llegó. Ellos se tomaron el trabajo de identificar, targetizar a esa gente y mostrarles solamente a ellos en función de lo que vos pagaste. Pero tenemos que creer que eso es así, porque si no creemos que eso es así, al menos para las grandes compañías, bueno, directamente no podríamos hacer nada. Yo tengo una pregunta que me hizo acordar ahora unas cosas que estuviste diciendo recién, Santiago. Hace, creo que 2-3 años se hizo muy conocida una aplicación que te escanea el ojo y a través de ese escaneo de ojo te dan cierta cantidad de plata por mes, que ahora creo que es un poco más que un mes. ¿Dónde va realmente esa información, tu ojo? No sabemos porque esa empresa no quiso responder nunca qué va a hacer con esa información. El tema es que hoy en día... Hecho, cuando les comentaba que está prohibida en Europa, pero no se puede prohibir en Argentina porque Claro. la legislación argentina no contempla que se pueda accionar o no se quiere, no importa, no me voy a entrar en ese detalle. Estoy hablando específicamente de esa compañía. Y digo, yo como ciudadano argentino, que vivo en Argentina, a mí me preocupa que haya gente entregando sus datos biométricos a una organización / empresa que no dice qué va a hacer con esa información. Sí, o sea, uno solamente piensa en la plata que le van a dar y va y se hace escanear el ojo solamente por plata, pero después la información uno no sabe dónde puede llegar a terminar. No, digo, por más que sea por plata y que sea una transacción consensuada, digamos, no creo que si te pueden pagar una cantidad de plata, no sea porque ellos ganan mucho más con eso. Sí, obvio. Claro. Sí. A mí me asombró, primero, hoy en día hay en muchos shoppings stands de esa marca con la bolita esa plateada que te hace el escaneo de ojos, y me acuerdo cuando salió, a mí me lo ofrecieron me lo querían canjear por un vale de una pizza gratis. O sea, en ese momento, y me lo ofrecieron en Mar del Plata, ni siquiera acá. Y me acuerdo cuando salió también había filas y colas de gente para escanearse, y la verdad que me sorprendió un montón. Es una pena, digamos, a veces los estados y sus legislaciones están tarde o lentos para entender el impacto de ciertas tecnologías. Y a veces hay cosas que son un poquito más complejas, digo, porque esto es obvio y es grotesco, ¿no? Pero nosotros, de nuevo, en el ámbito de ciberseguridad, conocemos que hay tecnologías, hay empresas que son vulnerables. Y de pronto se sabe de compañías que ofrecen o venden cámaras de vigilancia y que uno puede comprar una cámara de vigilancia asiática muy barata, pero que son vulnerables. Entonces uno podría terminar creyendo que con esa cámara de seguridad se está protegiendo porque puede monitorear el interior de su vivienda y resulta que la información que se está generando termina a disposición de vaya a saber quién, porque detrás hay una compañía que no tomó las precauciones para proteger esa tecnología. Entonces también ahí el Estado eventualmente podría decir, bueno, tengo que poner condiciones a qué tipo de tecnología voy a permitir que se venda en un determinado territorio. Y eso es mucho más difícil que controlar algo tan obvio, tan grotesco como lo que estábamos hablando recién. Pero también sucede.
Yo tengo una pregunta, hablando un poco de todo este tema del escaneo del ojo y todo esto. Salió también un artículo hace muy poco de las compañías que escanean la cara de los empleados para poder ingresar al edificio donde está la compañía, ¿no? Y que también decían que era súper delicado porque en algunos países de hecho no se puede hacer. Ahí, en términos de lo que es los sistemas de información y la ciberseguridad, ¿qué tan vulnerables están los datos de los empleados en una empresa al momento de que haya algún hackeo y que se puedan llevar como toda esa información, incluyendo esa información biométrica también? A ver, el problema no es el sistema de reconocimiento facial, ni el... podría darse o podría estar presente en la infraestructura en donde eso se almacena. Okay. Y eso juega para cualquier tecnología. Entonces, después hay compañías que invierten en proteger las aplicaciones y los servidores y los accesos y el backup de esas aplicaciones, y después hay otras compañías que no. Entonces, uno podría exigirle a una empresa que decide utilizar un sistema biométrico para dar ingreso a una determinada oficina, que demuestre qué tan diligente es protegiendo esa información. Claro. Y entonces yo someterme o no someterme a eso en función de la demostración de que efectivamente cuidan esa información. Yo no conozco en Argentina ninguna empresa que proponga eso, ni para la biometría, ni para ningún otro sistema. O sea, uno no puede ir a un banco y pedirle que demuestren cómo ellos cuidan la información. Pero la diferencia está en que los bancos están de alguna manera regulados por el Banco Central, y entonces le rinden cuentas al Banco Central. Pero un edificio, ¿a quién le rinde cuentas? Claro. Todo esto también de la información y todo, ¿también puede entrar en las aplicaciones, por ejemplo, que te pide la cara para desbloquear una aplicación? Sí. También. A ver, técnicamente, lo que pasa es que son situaciones diferentes. Hay dispositivos en donde el reconocimiento facial ocurre en el dispositivo. Y eso no sale del dispositivo. ¿Ok? Entonces, al no salir del dispositivo, no se está enviando a otro lugar central en donde se está comparando con algún patrón conocido y entonces está tu patrón almacenado. Claro. Diferente es cuando yo me estoy dando de alta, por ejemplo, para una tarjeta de crédito y me piden una foto mía y mi DNI y lo están comparando contra el RENAPER. Claro. De ahí sí se está comparando contra un servicio que es estatal, público, controlado. Después podríamos cuestionar qué tan bien controlado está, pero es un servicio que se utiliza para darle garantía a quien te está, no sé, ofreciendo esa tarjeta de crédito de que vos sos quien decís que sos. Claro. Pero lo otro tiene que ver con cosas que suceden en el dispositivo y no sale del dispositivo. Está bien, a mí lo que me preocupa es no tener alternativa. Que a veces que alguna aplicación no te da otra opción, como hasta que no pones la cara no te abro la aplicación. Y por ahí son aplicaciones de pago, que bueno, uno dice, bueno, qué sé yo, necesitarán seguridad, pero hay veces que no. Mirá, yo te tendría que decir de que si debería haber una alternativa, no necesariamente la alternativa es económica o es deseable, pero existen esas alternativas. Y si no, eventualmente no tendrías que utilizar ese sistema. O sea, si el sistema no acepta que vos no querés ir por ese camino, tal vez ese sistema no es para vos. Claro. Sí, el problema es cuando son todos. Lo que pasa es que hoy casi todos. Hoy el valor del dato es como tan fuerte para todas las compañías que por eso necesitan que tú volques algo ahí como para tener algo tuyo, sí o sí. Sí, no, está claro. Y también es cierto que el ser humano, me voy a poner filosófico un segundo, ¿no? Pero el ser humano prefiere las historias. Y las historias necesitan información. Y cuando yo me encuentro frente a una entidad, persona o aplicación que te conoce, te reconoce y te ofrece cosas que te gustan, porque aprendió de qué preferís, bueno, uno se siente
atraído o reconfortado o predispuesto a mantener una relación con esa entidad, de nuevo, persona o sistema. Entonces, claro, necesitan recopilar también información como para poder mantener y mejorar ese vínculo a largo plazo, pero yo puedo optar por no entrar por esa puerta. Sí. No, de hecho, veníamos hablando de que en el marketing es fundamental contar con un montón de información para justamente optimizar incluso la experiencia del usuario, como decías vos, pero bueno, siempre están esos límites difusos. Tenemos algunas preguntas para hacer así a modo ping-pong, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, así vamos con una ida y vuelta sobre algunas cosas que realmente nos dan bastante curiosidad. ¿Qué tal, Santiago? Bueno, Santiago acá te saluda también. Tengo unas preguntas. ¿El navegador más seguro, aceptar las cookies, tiene sus consecuencias? El navegador más seguro. ¿Cuántos navegadores hay hoy en día? ¿50? No lo sabemos. Hay 3 o 4 que son los que están en todas las de compu. siempre. Bueno, la familia de navegadores Chromium, de los cuales Google Chrome y Edge, Microsoft Edge son parte, se tienen que mantener actualizados. Entonces, en la medida que se mantengan actualizados, son seguros, pero también hay formas de configurarlo. Por lo tanto, hay ciertas configuraciones que uno debería hacer sobre esos navegadores. Sí. Las cookies en sí mismas no son valiosas. O sea, no es que tienen algo que te desnuda o sobre lo cual se pueden aprovechar. Hay otras cuestiones que sí, que no son cookies, que tienen que ver con cuando uno establece sesión con un servicio y se autentica. Hay unos tokens que tienen una vida, que mientras uno sigue navegando o sigue utilizando el servicio, esos tokens siguen vigentes, que eventualmente si tu máquina, tu PC o tu teléfono son intervenidos, es decir, te los comprometen por afuera del navegador, te lo comprometen con alguna aplicación tipo malware, podrían eventualmente tomar esas sesiones y reutilizarlas en otro lado. Punto. Por eso existe el múltiple factor de autenticación y por eso se propone y se pide que aquellos sistemas críticos, entre ellos el correo, estén regidos por un segundo factor de autenticación para que no se puedan reutilizar esos tokens. Si te roban un token, no te lo puedan reutilizar en otro lado. Claro. También es una buena práctica cerrar la sesión del navegador. Entonces, al final, no es un problema del navegador, es un problema de cómo está configurado el navegador, de qué tan actualizado está tu sistema operativo, Claro. PC o teléfono, si tienes un anti-malware apropiado. Son varias cositas. Ok. ¿La navegación privada es segura? Es una pregunta que yo no sé si tiene una respuesta, porque la definición de navegación privada, La famosa pestaña algo incógnito. bueno, por eso, depende del fabricante del navegador, ¿sí? Depende del fabricante del navegador, le va a dar un alcance a su definición de navegación anónima. Lo que yo te podría decir es que normalmente lo que sucede cuando vos haces una navegación anónima es que no está presentando, no está recordando, entre comillas, tus datos de usuarios o tus credenciales. Entonces, te tenés que volver a dar de alta o loguearte por fuera de lo que ya está preconfigurado o preautenticado en el navegador. Entonces, después la pregunta es, ¿pero eso está dejando rastros? Bueno, rastros quedan siempre en todos lados. Suponer que efectivamente uno puede tener una navegación anónima, bueno, por lo pronto es ingenuo, se puede, probablemente para poder lograrlo tenés que implementar sistemas altamente sofisticados, no es para cualquiera, digo, porque la cantidad de conocimiento que tenés que tener para crear un entorno absolutamente anónimo está por fuera de la mayoría de nosotros. Entonces la respuesta corta es no. Ok. Bien. El VPN, ¿qué es? Resumidas palabras. Bueno, no, está bien. VPN es una red privada, es una conexión encriptada. Lo que quiero decir es que nadie que está viendo la comunicación entre dos puntos que viven adentro de una VPN puede ver el contenido de lo que hay en esa comunicación. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo establecer una relación con una aplicación
o con una empresa, estableciendo una red VPN desde mi equipo hacia el destino final. En el medio, mis datos están saltando de red en red, de servidor en servidor, de antena en antena. ¿Ok? Entonces, en teoría, yo no quiero que eso sea conocido. Entonces, la VPN lo que hace es ofusca, oculta ese contenido tal que solamente el destinatario puede entenderlo. Ahora, existen un montón de mecanismos parecidos al de la VPN, que no necesariamente son lo que uno entiende por VPN. Digo, porque cuando yo establezco una sesión de VPN, es una sesión que yo hago voluntariamente, por ejemplo, contra mi empresa. Todo el tráfico que yo intercambio con esa empresa está dentro de esa VPN. Pero de pronto yo puedo, sin llegar a eso, establecer una comunicación con mi correo electrónico. ¿Ok? Mi correo electrónico personal. Y eso se hace en una sesión SSL de navegación. Y eso El famoso candadito en la web, ¿no? Sí, eso también está encriptado. Lo que pasa es que estoy encriptando a nivel de la aplicación. Entonces yo tengo posibilidad de encriptar a nivel de aplicación, tengo posibilidad de encriptar todo el tráfico y normalmente, a ver, ¿quién hoy o dónde hoy se habla de VPN? Bueno, se habla de VPN normalmente, digo en la actualidad, cuando yo quiero que no se sepa desde dónde me estoy conectando. O cuando yo quiero que se crea que me estoy conectando desde un lugar diferente al cual estoy. ¿Ok? Bien. ¿Por qué? Bueno, porque habrá algún servicio de streaming, por ejemplo, que me muestra películas diferentes cuando estoy en Argentina que cuando estoy en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, me ofrecen una posibilidad de conectarme a través de una VPN, es decir, conectar mi computadora o mi teléfono contra un servidor que está en aquel lugar de donde yo quiero parecer que estoy y desde ahí me conecto. Hubo varios problemas en los últimos años con ese tipo de servicios. En particular con servicios que supuestamente eran gratuitos, pero también con servicios que eran pagos. ¿Por qué? Bueno, porque del otro lado tampoco las empresas, entre comillas, damnificadas, quieren que se continúe sucediendo eso. Entonces terminan impidiendo o interviniendo esos mecanismos. Digo, en la práctica, ¿quién más se conecta a una VPN y por qué? Bien. Acá, perdón. Sí, bueno, eso es lo que pasó específicamente. Muy técnico, pero... No, pero es específicamente lo que pasó pregunta, con Netflix también para que no compartan los usuarios. Acotar a la geolocalización. Acá tengo una pregunta que la verdad me da bastante curiosidad desde siempre. ¿Los antivirus realmente protegen los dispositivos? Qué buena pregunta. Yo me especializo en antivirus hace 25 años. Entonces lo deberías saber. No. A ver, conozco toda la historia de los antivirus y de diferentes antivirus en los últimos 25 años porque es parte de mi especialización. Hay un montón, entonces yo lo me que imagino. lo que te puedo decir es, un virus es un programa, ¿ok? Es un programa que tiene que llegar al lugar en donde quiere infectarse. Digo, lo estoy sobresimplificando. Sí. En el pasado esos programas venían en un disquete, en un CD o en un pendrive. Hoy son cosas que se descargan de internet. Sí. Vos te podés dar cuenta que lo estás descargando porque crees que estás descargando una cosa y en realidad es otra, o podés no darte cuenta que lo estás descargando pues estás navegando una página web que sin decirte qué es lo que está haciendo, está descargando cosas en tu computadora. ¿Ok? Entonces, luego se supone que uno debería tener un antivirus que está monitoreando qué aplicaciones se están ejecutando. En principio, qué cosas se están grabando en el disco rígido. ¿Sí? Lo que pasa es que no todo se guarda en el disco rígido, hay cosas que se guardan en memoria. Claro. Y no se guardan en el disco rígido. Entonces, los antivirus tienen que tener la posibilidad de mirar el disco rígido y mirar la memoria. Entonces uno dice, bueno, ¿pero todos los antivirus hacen eso? No. Hay antivirus gratuitos, hay antivirus pagos. Cuanto más cosas vos querés que haga el antivirus, probablemente más cerca de los que son antivirus pagos estén. De hecho, Microsoft
tiene un antivirus gratuito, básico, suficiente para el puesto de trabajo o para la PC hogareña, y tiene planes superiores, que si uno quiere pagar esos planes superiores, tiene mayor cobertura. Ahora, de la misma forma que yo les decía cuántos navegadores hay, yo te preguntaría cuántos antivirus hay. Claro. Y yo te puedo decir que hay 150 marcas de antivirus en el mundo. Y de pronto en Argentina llegan 20. Claro. Y de pronto los usuarios hogareños, incluso los profesionales de independientes, conocen 5. Pero tienen un costo. Entonces después tienen que decidir, bueno, ¿qué hago? ¿Uso una solución antivirus gratuita o pago? ¿Y cuánto voy a pagar? Bueno, un café por mes. Y hay gente que prefiere una solución insuficiente por su cobertura antes que pagar el equivalente a un café por mes. Entonces, también hay un poco de ingenuidad por ese lado al no entender esto, ¿no? De que un virus puede llegar porque estás navegando, porque está en el correo, porque se graba en disco rígido, se ejecuta en memoria. Hay un montón de lugares por donde hoy un malware se puede meter. Yo te quería preguntar justamente eso, si es bastante común que se te meta un virus en la computadora, o solamente si entras a ciertos lugares se te puede llegar a meter un virus en la computadora. Te diría que es mucho más común de lo que la gente cree y le gustaría, porque, a ver, en el pasado los virus buscaban intervenir la PC y fastidiar al usuario. Sí. En algún momento pasaron a formar parte de la caja de herramientas de organizaciones criminales. Entonces te secuestraban la PC y si no pagabas no te devolvían la PC. Claro, haciendo que funcione lento. Todo. No, te secuestraban la PC. Te tomaban control y te decían si no pagabas no podías acceder a los archivos porque estaban encriptados en tu PC. Y lo lamento. Después evolucionaron un poquito más, haciendo que no solamente te encriptaran la información, sino que te la copiaban y se llevaban una copia. Entonces además te amenazaban con hacer pública lo que te habían robado. Claro. Y hoy hay un mix entre buscan credenciales, estos tokens que yo te decía de si vos te logueaste al banco y no tenés segundo factor de autenticación, o te logueaste al correo o WhatsApp o lo que fuera y no tenés segundo factor de autenticación, ellos podrían reutilizar esas sesiones para impersonarte. Buscan billeteras cripto en cualquiera de sus modalidades. Entonces, el problema que tenemos hoy es que esa definición antigua o que nosotros tenemos en nuestra cabeza de un virus, en realidad ya no lo es. Vos podrías estar con tus dispositivos intervenidos, afectados, con malware durante meses, sin que te des cuenta, porque en realidad están ahí al acecho esperando algo de valor para tomar. Claro. Y nunca te diste cuenta que lo tenías. Pero, de nuevo, esto se asocia hoy con el phishing, que es que entregues voluntariamente o te roben credenciales de acceso a sistemas que después pueden revender o pueden dar lugar a, no sé. Ya casi nos estamos despidiendo, pero te hago una última pregunta, porque la verdad estamos como para seguir y es todo muy interesante, que también para que nos sirva como consejo para la profesión, ¿sí? Para la carrera, más allá de la profesión. Y es, bueno, yo estoy al tanto que vos, además de tu cargo y tu responsabilidad sobre la seguridad, también tenés equipos a tu cargo y que Microsoft, como muchas empresas internacionales, hacen muchas capacitaciones y están todo el tiempo tratando de generar mejoras en los equipos. Y sé que vos también estás ahí a cargo de una capacitación sobre la mentalidad. ¿Nos podés tirar algunos tips de cómo podemos cambiar ese chip para convertirnos en mejores profesionales? Sí, por supuesto. Y una de las cosas que precisamente se proponen es entender esto. Yo lo dije 2 o 3 veces, de no seamos ingenuos, ¿no? Significa tenemos que aprender o entender o discernir cómo funciona el mundo y eso nos va a permitir tomar mejores decisiones.
Hay un elemento clave que se llama metacognición. Esa idea de metacognición es pensar sobre cómo pienso. Entonces, en vez de lanzarme a la respuesta, de pronto el preguntarme cómo tengo que analizar el problema o desde cuántos lugares puedo observar el mismo problema, va poniendo por un lado paños fríos y por otro lado me da perspectiva. Entonces, en ciberseguridad tenemos que pensar cómo nos van a atacar. Es nuestro trabajo. Yo tengo que entender cuáles son mis vulnerabilidades para entender cómo me estoy defendiendo o me estoy fortaleciendo en aquellos lugares donde soy débil. Ahora, también tengo que entender cuáles son las motivaciones de mis atacantes. No es lo mismo ser un Estado-nación que una pyme. Por lo tanto, también tengo que saber qué cosas son valiosas para mí y vuelvo, qué cosas están en custodia, qué cosas no son mías y yo estoy protegiendo, porque de nuevo hay un montón de negocios o de profesiones que están basadas en custodiar información de otros. Un médico, un abogado, un arquitecto, un contador, están custodiando información de sus clientes. Entonces, si me dejas cerrar con esta idea es, probablemente tengan que hacer una inversión económica en tecnología de seguridad, porque parte de su trabajo, parte de la calidad o de lo buen profesional que pretendés o querés ser, va a estar en la forma en cómo vas a proteger aquella información que tenés en custodia, que no es tuya, que es de tus clientes. Entonces, si para eso tenés que adquirir tecnología o contratar servicios, bueno, es parte del costo. Hay que aceptarlo. Exactamente. Bien. Bueno, muchas gracias. Tuvimos la oportunidad de dar también el último remate, así que te agradecemos un montón. Y bueno, seguramente en algún otro momento te vamos a estar llamando porque nos quedaron un montón de preguntas y un montón de curiosidades. Y bueno, queremos también compartirlo con los que nos escuchan porque la verdad que aprendimos un montón. Así que bueno, muchas gracias y quedamos ahí en contacto para otra oportunidad seguramente. Muchas gracias.